De camino al pueblo donde vivían sus padres, una mujer vio en la carretera a una niña pequeña que se había perdido en el bosque. Al descubrir que vivía en ese mismo pueblo, la mujer decidió llevársela consigo. Y al detenerse en una gasolinera para repostar, el encargado miró a la niña, palideció y susurró: «Salgan del coche con cuidado». Esa niña, Linda Deves, una atractiva mujer de 30 años, estaba locamente enamorada de su jefe, que estaba casado. Cada vez que él le decía que pronto se divorciaría de su esposa, ella le creía sinceramente. Incluso rechazó a un pretendiente potencial, solo para evitar que el celoso señor Anderson se disgustara. Linda removía lentamente su café con una cucharita de plata, sin darse cuenta de que el azúcar ya se había disuelto. Su mirada estaba fija en la ventana del café Old Bridge, por donde se veían pasar transeúntes con gabardinas y paraguas. La llovizna fresca golpeaba el techo, creando un ritmo monótono en el que era fácil sumergirse en los propios pensamientos. 30 años. Parecería la edad en la que una mujer debe saber exactamente lo que quiere de la vida. Pero Linda se sentía como una niña perdida, enamorada de un hombre equivocado. Steven Anderson. Incluso pronunciar su nombre en silencio aceleraba el latido de su corazón. Se pasó la mano por el cabello castaño recogido en un elegante moño y volvió a mirar el reloj. La pausa para comer estaba llegando a su fin, pero no podía obligarse a volver a la oficina. Al menos no ahora, cuando su mente seguía atrapada en el encuentro matutino en el ascensor. Pronto, Linda. Muy pronto estaré libre, le susurró él cuando se cerraron las puertas del ascensor, dejándolos solos durante unos segundos preciosos. Su mano rozó su muñeca y ella sintió un calor familiar inundar su cuerpo. ¿Cuántas veces le había dicho esas palabras? Linda había perdido la cuenta, 3 meses, 4 o ya 5. El tiempo parecía haberse diluido en una espera infinita por ese divorcio prometido que nunca llegaba. ¿Está libre aquí? La voz la sobresaltó y alzó la vista. Delante de ella había un hombre alto, con vaqueros y suéter, y una sonrisa amigable. Adrian Clark, uno de los especialistas de TI de su empresa. Llevaban trabajando en el mismo edificio más de un año, pero apenas habían hablado. Él se encargaba del soporte técnico y ella dirigía proyectos en el departamento de marketing. No, respondió ella sonriendo y señalando la silla vacía frente a ella. Adrián se acomodó, colocando sobre la mesa un sándwich y una taza de té. Su cabello oscuro estaba ligeramente despeinado y su rostro reflejaba una calma confiada, algo que Linda siempre asociaba a las personas satisfechas con su vida. Horrible el clima hoy, ¿no te parece? Comenzó, asintiendo hacia la ventana por donde corrían las gotas de lluvia. Sí, un octubre típico, coincidió Linda mientras luchaba por concentrarse. Aunque a mí me gusta. Tiene algo de pacífico. ¿En serio? Se sorprendió Adrián mientras daba un bocado a su sándwich. A la mayoría de la gente no le gusta la lluvia. Y tú le ves un lado positivo. Supongo que depende del estado de ánimo, encogió de hombros Linda. A veces la lluvia refleja lo que llevas dentro. Adrián la miró con atención, como si tratara de leer entre líneas, pero no dijo nada. En su lugar, cambió de tema. Por cierto, escuché que terminaste recientemente un gran proyecto con socios alemanes. Felicidades. Gracias, dijo ella, sintiendo un cálido alivio por ese reconocimiento. Últimamente las felicitaciones no le llegaban muy seguido. No fue fácil, pero valió la pena. Seguro que ahora está soñando con unas vacaciones, ¿verdad? Oh, sí, se animó ella. Me encantaría ir a algún lugar sin lluvia. Quizá España o Grecia. Imagínate, sol, mar, sin llamadas ni correos electrónicos. Suena como el paraíso, rió Adrián. Yo sueño con una escapada a la montaña. Las tierras altas de Escocia, por ejemplo. Aire puro, silencio, solo tú y la naturaleza. ¿Te gusta la soledad? Preguntó. No exactamente soledad,
Le sonrojó ligeramente. Solo, a veces necesitas huir del bullicio. ¿Y tú? ¿Prefieres descansar en buena compañía o a solas? Linda lo pensó. Antes soñaba con viajes románticos en pareja, con Steven paseando por París o tomando el sol en las playas de Santorini. Ahora esos sueños parecían más fugaces que nunca. Depende de la compañía, respondió con cautela. La mirada de Adrián se volvió más intensa, y Linda sintió que la conversación tomaba un giro inesperado. Nerviosa, miró la puerta del café y se quedó paralizada. Steven Anderson apareció en el marco de la puerta. Alto, elegante, con un caro traje azul marino que resaltaba su cuerpo atlético. Su cabello, con entradas grises en las sienes, le daba un aire distinguido, y sus ojos grises, los que Linda tanto amaba, la miraban ahora fijamente. El tiempo pareció detenerse. Steven examinó la mesa donde estaba ella, deteniéndose en Adrián, y su rostro se endureció. A Linda le recorrió un escalofrío por el cuerpo, no era el placer habitual, sino algo frío y alarmante. En su mirada se leía algo que no supo interpretar. ¿Ira? ¿Decepción? ¿O simple indiferencia? Sin decir palabra, él se dio media vuelta y salió del café con la misma rapidez con la que entró. «Linda, ¿estás bien?», preguntó Adrián con preocupación. Ella se dio cuenta de que estaba sentada, con los ojos bien abiertos, intentando recuperar el aliento. «Sí, estoy bien», contestó apresuradamente, recomponiéndose. «Solo, me pareció ver a alguien conocido». ¿Ese hombre de traje? Tenía aspecto imponente. «Es nuestro director», explicó ella brevemente, intentando que su voz sonara serena. Adrián asintió, pero en sus ojos aún se leía la pregunta. Terminó su té y miró el reloj. «El tiempo pasa rápido en buena compañía», dijo con una sonrisa. «¿Te gustaría salir este fin de semana? Hay un restaurante nuevo cerca. O podemos dar un paseo, si el clima mejora». La pregunta pilló desprevenida a Linda. Hace unos minutos disfrutaba de una charla agradable, pero la aparición de Steven lo cambió todo. Su mente estaba hecha un nudo y el corazón le latía tan deprisa que parecía que Adrián no notaría. «No», respondió con brusquedad, y de inmediato se arrepintió de su tono. «Es que, estoy ocupada». «Entiendo», Adrián no pareció ofendido, más bien curioso. «¿Y el próximo fin de semana? ¿O una tarde entre semana?». La perseverancia en su voz la irritaba. ¿Por qué los hombres no entienden al primer intento? Linda sentía una tensión creciente y la imagen de Steven no la abandonaba. ¿Qué significaba esa mirada? ¿Por qué se retiró tan rápido? «Adrián, no me entiendes», dijo, tratando de controlar su voz. «Yo, tengo una relación». Esas últimas palabras salieron más alto de lo que pretendía. Varios clientes de las mesas vecinas se giraron. A Linda se le encendió el rostro, mezclado de vergüenza y rabia. Se levantó de golpe, pero su codo rozó la taza de café. «¡Mierda!», exclamó al ver cómo el líquido marrón se derramaba sobre la mesa y caía al suelo. «Es por tu culpa». El café cayó sobre la carpeta con documentos que había traído de la oficina. Los papeles importantes del nuevo proyecto comenzaron a empaparse. Adrián se levantó de inmediato para ayudar, pero Linda ya atrapaba servilletas del dispensador como una desesperada. «Linda, déjame ayudarte». «No hace falta», respondió tajante mientras secaba los papeles. Algunas páginas estaban irremediablemente estropeadas. «Solo, déjame en paz». Cogió la carpeta húmeda, su bolso, y se dirigió hacia la salida, sin mirar atrás. Detrás de ella quedó la voz de Adrián intentando hablar, pero ella no escuchó. La lluvia afuera arreciaba. Linda se quedó bajo el toldo del café, abrazando los documentos dañados, intentando calm herself. Los peatones corrían cubriéndose con paraguas, y ella se sentía completamente perdida. «¿Qué me pasa?», pensaba.
Hace una hora era solo una mujer cansada tomando un café en su descanso. Ahora estaba de pie bajo la lluvia con papeles estropeados, sintiendo que su vida se le desmoronaba. Todo fue por una sola mirada de Steven. Una sola, única mirada que dijo más que 1000 palabras. Y ella supo que debía volver a la oficina y averiguar qué estaba pasando. Aunque no le gustara la respuesta. Linda inhaló profundamente el aire húmedo, enderezó los hombros y se dirigió de nuevo al edificio de la empresa. Sus tacones golpeaban el asfalto mojado, marcando los segundos que faltaban para esa conversación que tanto temía como esperaba. Cuando regresó a la oficina, fue directamente al despacho del señor Anderson. El pasillo estaba vacío, la mayoría de los empleados seguían en su hora de comida. Se detuvo frente a la pesada puerta de roble con la placa Steven Anderson, director general, y se quedó inmóvil por un segundo. Su corazón latía tan fuerte que parecía que se oía en las oficinas vecinas. Tocó suavemente y, sin esperar respuesta, entró. Giró el seguro con un leve clic, esbozó una sonrisa pícara y se acercó a su jefe. Steven estaba sentado tras su enorme escritorio de caoba, concentrado en la pantalla de su computadora. Para él, ella era solo una joven amante con quien liberar tensiones, nada más. Ese pensamiento le dolió, pero Linda intentó apartarlo. ¿Qué haces aquí?, preguntó él sin apartar la vista de la pantalla. Su voz sonaba fría, nada que ver con cómo había hablado por la mañana en el ascensor. Linda sintió una punzada de ansiedad, pero decidió actuar como siempre. ¿Por qué te fuiste tan de repente del café?, preguntó, acercándose por detrás. Apoyó las manos sobre sus hombros y comenzó a masajearle los músculos tensos. Normalmente, ese gesto lo relajaba, pero esta vez sus hombros permanecieron duros como piedra. Me acordé de que tenía un asunto importante, respondió secamente, sin volverse. Me pareció que estaba celoso, susurró ella juguetona al oído, dejando que su aliento rozara su piel. Ese gesto solía hacerlo olvidar el mundo. Ahora solo lo puso más tenso. Linda, ¿te lo pareció?, bufó él. El tono de su voz la hizo dar un paso atrás. Algo no estaba bien. Nada estaba bien. Entonces, ¿por qué te comportas así?, preguntó, mordiéndose el labio por la inquietud. Steven por fin giró su silla para mirarla de frente. Sus ojos grises, que solían llenarse de calidez y deseo cuando estaban a solas, ahora la observaban con fría indiferencia. Linda sintió como todo dentro de ella se contraía, presintiendo una catástrofe. Mira, tenemos que terminar, dijo con calma, como si hablara de cualquier tema laboral. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Linda parpadeó, sin poder creer lo que oía. No podía ser ahora. No así, sin explicaciones. ¿Y eso no es celos?, intentó bromear, alargando la mano hacia su rostro. Sus dedos rozaron su mejilla, pero él se apartó bruscamente, como si su contacto quemara. Steven se levantó y se dirigió a la ventana, dándole la espalda. Linda, hablo en serio, dijo, mirando la calle lluviosa. Así que sal de mi despacho. Se frotó la nuca, un gesto que Linda conocía. Siempre lo hacía cuando estaba nervioso o debía tomar una decisión difícil. Steven, ¿qué está pasando?, su voz temblaba. Esta mañana dijiste otra cosa. Prometiste que pronto estarías libre. ¿Necesitas que te despida para que lo entiendas?, interrumpió fríamente sin girarse. Esas últimas palabras sonaron como una sentencia. Linda sintió que las piernas le fallaban y las lágrimas llenaban sus ojos. No podía ser cierto. No después de todo lo que compartieron. No después de tantas promesas y planes de futuro. Linda se quedó en el despacho, sintiendo que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Las lágrimas le ardían en los ojos, pero luchaba por contenerlas. No aquí. No frente a él. No después de que destrozara tan cruelmente todo en lo que creía. Steven, por favor,
Susurró con voz quebrada por la desesperación. Dime que es un error. Que no quisiste decir eso. Él seguía de espaldas, mirando por la ventana. La lluvia golpeaba el cristal como si marcara los últimos segundos de su relación. No hay ningún error, Linda, su voz fue firme, aunque ella detectó un leve temblor en ella. Pensé que lo entendería sin más explicaciones. ¿Entender qué? Su voz se rompió en un grito. ¿Que solo me usaste? ¿Que todas tus promesas de divorcio eran mentira? Steven se volvió de repente, y ella vio algo nuevo en su mirada, no indiferencia, sino cansancio y fastidio. No alces la voz, advirtió. Hay gente trabajando. ¿Gente? Rió con amargura. ¿Y yo qué soy para ti? ¿Un entretenimiento? Linda, basta de escenas, se acercó y bajó el tono. Eres una mujer adulta. Sabías en lo que te metías. Esas palabras dolieron más que cualquier bofetada. Linda sintió que algo dentro de ella se rompía del todo. Estaba en shock. Las lágrimas brotaron sin control. Yo sabía que te amaba, susurró entre lágrimas. Y tú solo jugaste conmigo. Ya no podía estar en ese despacho, respirando el mismo aire que él. Linda se dirigió rápidamente a la puerta, la abrió y salió sin mirar atrás. El pasillo le pareció interminable. Sus tacones resonaban en el suelo pulido, como un eco en la quietud. Algunos empleados que regresaban del almuerzo la miraban con curiosidad, pero ella ignoró sus miradas. Lo único que quería ahora era desaparecer y tratar de recoger los pedazos de su mundo roto. No podía creer que su relación terminara así. Sin explicaciones. Sin intentar arreglar nada. Solo palabras frías y una orden de irse. Como si los últimos meses no hubieran significado nada. Linda llegó al baño de mujeres y se encerró en el último cubículo. Allí por fin pudo dar rienda suelta a sus emociones. Las lágrimas corrían por sus mejillas, arrastrando el maquillaje cuidadosamente aplicado esa mañana. Intentó calmarse, pero era imposible. Cada vez que pensaba que lo lograba, recordaba sus palabras, sabías en lo que te metías. Sacó un espejito de su bolso y miró su reflejo. Sus ojos estaban rojos e hinchados, la máscara de pestañas corrida, el labial borrado. Se veía fatal. Linda comenzó a arreglarse, secándose los ojos con pañuelos e intentando disimular los rastros del llanto. Dios mío, qué tonta he sido, susurró a su reflejo. ¿Cómo pude creer en esos cuentos de divorcio? El sonido de una puerta abriéndose la hizo quedarse quieta. Alguien entró al baño, y Linda reconoció una voz familiar. Claro que está destrozada. Pero ¿qué otra cosa esperaba de una relación así? Era Sara, de contabilidad, hablando por teléfono. Sí, la vi salir llorando de su despacho. Sinceramente, me sorprende que durara tanto. Linda apretó los dientes. Así que todos en la oficina sabían de su relación. ¿Cómo pudo ser tan ingenua creyendo que lo mantenían en secreto? Sara salió y Linda se quedó sola de nuevo. Tardó unos minutos más en recomponerse y decidió que debía volver. Tenía que trabajar, fingir que nada había pasado. Al menos hasta el final del día. Pero al salir del baño, se topó con Chloe Richards, la rubia llamativa del departamento de ventas, conocida por sus atuendos provocativos y su comportamiento descarado. «Oh, Linda», exclamó Chloe, retocándose el labial frente al espejo. «¿Estás bien? Te ves un poco descompuesta». Linda intentó pasar de largo, pero Chloe se interpuso en su camino. «¿Qué pasó, querida?», continuó con falsa compasión. ¿El jefe ya no quiere servicios extras? Esas últimas palabras fueron dichas con tal burla que Linda sintió como la sangre le subía al rostro. Chloe soltó una carcajada, como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. No sé de qué hablas, respondió Linda con frialdad, intentando conservar algo de dignidad. Ay,
por favor. Chloe se giró completamente hacia ella, disfrutando del momento. ¿De verdad crees que nadie sabía de sus reuniones después del trabajo? ¿De cómo te quedabas cuando todos se iban? Chloe, no entiendo por qué dices eso, intentó mantener la calma. ¿Por qué? Chloe soltó una carcajada. Solo quiero que sepas que tu lugar ya está ocupado por una candidata más apropiada. Esas palabras la hirieron como una puñalada. Linda miró a Chloe con atención y notó cosas que no había visto antes, un brillo excesivo en sus ojos, una sonrisa satisfecha, un collar nuevo adornando su cuello. ¿A qué te refieres?, preguntó en voz baja. Que algunas mujeres saben valorar lo que les dan. Chloe se ajustó el cabello, y no se hacen ilusiones con más. Ella no respondió, secó las últimas lágrimas y salió rápidamente del baño. Su corazón latía tan fuerte que parecía querer salir de su pecho. ¿Había encontrado Steven ya a alguien que la reemplazara? ¿Acaso lo estaba viendo con Chloe mientras todo sucedía? Linda caminó por el pasillo, intentando ignorar las miradas de sus compañeros. Le parecía que todos la veían con lástima o regocijo. Cada paso le costaba, pero se obligaba a avanzar. Más adelante, al pasar frente al despacho de Steven, bajó el ritmo sin darse cuenta. La puerta estaba entreabierta, y al mirar adentro, lo que vio la dejó paralizada. Steven estaba junto a su escritorio, y Chloe estaba a su lado. Estaban muy cerca, y su mano reposaba en la cintura de ella, igual que antes lo había hecho con Linda. Chloe le susurraba algo al oído y él sonreía, esa misma sonrisa que antes le reservaba solo a ella. No puede ser, susurró para sí, sintiendo que las piernas se le doblaban. Steven la vio en el umbral. Por un segundo sus miradas se cruzaron, y Linda percibió en sus ojos una chispa de apuro. Pero él no se apartó de Chloe, ni intentó explicarse. Simplemente la miró con la misma indiferencia gélida de hace media hora. Chloe también la vio y sonrió, con una expresión triunfante y cruel. «Oh, Linda», dijo con voz melosa. «Aquí tenemos una reunión importante». Linda dio media vuelta y se dirigió con paso decidido hacia su despacho. No podía soportar más esa humillación. Su corazón se desgarraba de dolor y traición. Tenía razón. Steven no solo la había abandonado, sino que ya había planeado su reemplazo. En su oficina cerró la puerta y se dejó caer en su silla. Las manos le temblaban mientras intentaba encender el ordenador. Tenía que seguir trabajando, fingir que nada estaba pasando. Sin embargo, las letras en la pantalla se volvían borrosas y los pensamientos caóticos. ¿Cómo pudo ser tan tonta? ¿Cómo creyó que significaba algo para él? Durante meses vivió en la ilusión de una conexión especial, cuando en realidad era solo una más. Las horas restantes del día transcurrieron en una especie de niebla. Respondió llamadas, revisó informes, asistió a reuniones. Parecía que sus compañeros notaban que algo no estaba bien, pero nadie se atrevía a preguntar. O quizá ya sabían todo y solo fingían no ver su estado. A las 6 de la tarde recogió sus cosas y salió apresurada. Necesitaba irse cuanto antes de desmoronarse por completo. En el ascensor se encontró con Adrián. «Linda», comenzó él con cautela, «quería disculparme por lo del almuerzo. No quise molestarte». «No pasa nada», respondió ella brevemente sin levantar la vista. «¿De verdad estás bien? Pareces muy cansada». «Solo un día difícil», forzó una sonrisa. «Nada especial». Adrián pareció querer decir algo más, pero el ascensor llegó al primer piso y Linda salió rápidamente. Al llegar a su pequeña casa, se quedó paralizada en el sofá, sin poder hacer nada más que llorar. La lluvia golpeaba más fuerte afuera y las nubes grises reflejaban su ánimo. Ella creía que Steven la amaba, le había prometido divorciarse, planeaban un futuro juntos, hablaba de vivir en pareja. Pero todo resultó distinto. Sacó el teléfono y marcó su número varias veces, pero no se atrevió a llamar. ¿Qué podía decirle?
¿Suplicarle que regresara? ¿Exigir explicaciones? El orgullo no le permitió humillarse más. La noche se prolongó interminable. Linda permaneció en el sofá, envuelta en una manta, tratando de decidir qué hacer. ¿Cómo vivir después del colapso de sus planes y sueños? ¿Cómo enfrentar a los compañeros que conocían su humillación? Y lo más importante, ¿cómo olvidar al hombre que fue el centro de su mundo? Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que levantaba los ojos del trabajo, miraba hacia la oficina de Steven. Y cada vez veía lo mismo, Chloe caminando grácil hacia su despacho con una carpeta o café en la mano. Ahí va otra vez, murmuraba, observando cómo la joven ajustaba su falda antes de llamar. El corazón de Linda se apretaba con dolor y rabia. Conocía ese guión, ella misma había sido como Chloe, creyendo que Steven la veía como algo especial. Qué ingenua había sido. El jueves Chloe se quedó en la oficina de Steven 1 hora y media. Linda contó el tiempo, mirando su reloj sin descanso. Al salir, su cabello estaba despeinado y el lápiz de labios corrido. Dios mío, susurró Linda, sintiendo un escalofrío. Lo está haciendo de verdad. El viernes volvió a repetirse. Chloe entró otra vez, y Linda apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La gente susurraba, lanzando miradas furtivas entre la puerta cerrada y ella. Oye, ¿y qué hace nuestra novata tan a menudo cerca del jefe? Preguntó Sara, acercándose con un informe. Ni idea, mintió Linda, sin apartar la vista de la pantalla. Quizá tiene muchas dudas laborales. Sara resopló. ¿Dudas? Si solo pone informes sencillos. No hay misterio. Linda guardó silencio, pero por dentro hervía. Quería gritar, revelar a todos la verdad sobre su respetado jefe. Pero, ¿quién le creería? Además, no tenía pruebas. Esa pregunta fue la gota que colmó el vaso. Observó a Chloe dirigirse de nuevo hacia el despacho con un vestido rojo ajustado y escote pronunciado, moviendo las caderas despacio. Varios colegas masculinos la miraban. ¡Qué perra!, masculló Linda. El tiempo se volvió insoportablemente lento. Intentó concentrarse en su trabajo, pero su mente estaba en el despacho cerrado. Imaginaba a Steven abrazando a Chloe, susurrándole las mismas palabras que una vez le dedicó a ella. 1 hora después, la paciencia de Linda estalló. Se levantó de un salto, movió la silla con estrépito contra la pared. Varios compañeros se giraron, pero ella ya no escuchaba nada. Se dirigió con paso firme al despacho del jefe. Ante la puerta se detuvo un instante, intentando calmarse. Su corazón retumbaba tan fuerte que parecía que todo el edificio lo escucharía. La mano le temblaba al girar el pomo. Basta. Se dijo a sí misma. Es hora de saber la verdad. Abrió la puerta de golpe e irrumpió en el despacho. Lo que vio superó sus peores expectativas, Chloe arrodillada frente a Steven, él abrazándola por la cintura y sus labios rozando su cuello. Al escuchar la puerta abrirse, ambos se separaron de golpe. «Linda», exclamó Steven, levantándose y acomodándose la corbata. «¿Qué haces aquí?» Chloe se incorporó, tratando de arreglar su vestido. Su rostro ardía de vergüenza, pero Linda alcanzó a ver en sus ojos no remordimiento, sino un destello de triunfo. «Yo». Linda entró lentamente y cerró la puerta detrás de ella. ¿Y ella qué hace aquí? Steven empezó a hablar con voz insegura. Nosotros estábamos tratando temas de trabajo. ¿Temas de trabajo? Linda soltó una risa amarga. ¿Eso es lo que llamas discutir asuntos laborales? Chloe levantó el mentón con actitud desafiante. Linda, eso no es asunto tuyo. Somos adultos y podemos. Cállate. La interrumpió Linda con rudeza. ¿Adultos? Ni te imaginas en qué te has metido. Steven intentó recuperar el control. Linda, cálmate.
Hablemos con calma. ¿Con calma? Su ira ascendía como un tsunami. ¿A ella también le prometiste divorciarte? ¿La llevaste al mismo hotel? ¿O cambia de ubicación? Un silencio pesado llenó el despacho. Chloe intercambiaba miradas entre Linda y Steven con desconcierto. Espera, dijo pausadamente. ¿Le prometiste divorciarte? Steven palideció. Chloe, no es lo que crees. Eso es exactamente lo que ella piensa. Explotó Linda. Me hiciste lo mismo. Prometiste el oro, hablaste de amor y luego me tiraste como un juguete viejo. Chloe retrocedió un paso, con la cara llena de estupor. Steven, ¿es cierto? Escucha, cariño, comenzó él, extendiendo las manos hacia ella, eso fue hace tiempo, ya no significa nada. ¿No significa nada? Se acercó Linda, temblando. Para ti puede que no. Pero para mí fue toda una vida. Te creí. Creía que íbamos a estar juntos. Linda, exageras. ¿Serios? Si nunca hablamos de relación formal. Mientes. Gritó ella. Me dijiste que yo era especial, que no habías conocido a alguien como yo. ¿Qué te ibas a divorciar? Me llevaste a islas. Chloe los miraba con horror creciente. Dios mío. Steven, me dijiste que esto sería especial. Que querías que yo fuera solo tuya. Y a ti te decía lo mismo. Dijo Linda con amargura. ¿Lo ves? Mismas palabras, mismas promesas. Steven trató de imponer orden. Basta. Cálmense las dos. Esto es una oficina, no un lugar para dramas personales. ¿Oficina? Volvió Linda hacia él. Tú convertiste la oficina en tu lugar de conquista. Usas tu posición para presionar a mujeres. Nadie me presionó. Protestó Chloe. Yo quise. Claro que quisiste, respondió Linda con lástima. Porque sabe hablar bonito, promete ascenso, aumento. Y cuando se cansa de ti, encuentra otra joven ingenua. Steven dio un paso hacia Linda, con el rostro retorcido por la ira. Basta. Te estás pasando. Yo. Respondió ella, completamente poseída por la rabia. Tú eres el que se pasó. Entonces no aguantó más. Todo el dolor, la humillación y la rabia acumulados durante la semana estallaron. Linda alzó la mano y abofeteó a Steven con todas sus fuerzas. El sonido de la bofetada resonó como un disparo. Steven, aturdido, se tocó la mejilla enrojecida. ¡Qué asqueroso eres! Ladró Linda. Vil, despreciable. ¿Me atreviste a golpear? Susurró él, incrédulo. Y lo volveré a hacer si es necesario. Contestó ella temblando. ¿Crees que puedes jugar así con la vida de las mujeres? Chloe se encogía junto a la pared, las manos sobre el pecho, con la mirada horrorizada. Poco a poco comprendía que había sido parte de un juego asqueroso. Steven, dijo ella en voz baja, ¿es verdad? ¿De verdad harías esto con otras mujeres? Steven intentó acercarse, pero Chloe retrocedió. No te acerques. Contestó. No deseo escucharte. Linda los miró a ambos, a Chloe confusa y a Steven avergonzado, y sintió que ya no tenía nada más que decir. El temblor de sus emociones seguía, pero también un extraño alivio por haberlo dicho todo. Ya no me callaré, declaró, dirigiéndose a la puerta. Toda la oficina debe saber quién eres de verdad. Linda, espera. Gritó Steven. Te arrepentirás. Pero ella salió disparada, cerrando la puerta con fuerza. Algunos colegas voltearon al escuchar, pero Linda los ignoró. Llegó a su despacho, cerró la puerta y se desplomó en la silla. El cortisol y la adrenalina comenzaron a disiparse mientras ella caía en la realidad. Había abofeteado a su jefe, hecho un escándalo. Ahora toda la oficina sabría de su relación con Steven.
Apoyó la frente en el escritorio, derrumbándose en un llanto largamente contenido. Lloraba por el dolor, por la humillación, por la conciencia de que su vida se derrumbaba. Pero también sentía cierta libertad, por fin, había hablado. El tiempo transcurría con lentitud. Linda oía voces apagadas fuera del despacho, pero no lograba distinguir palabras. Imaginó cómo correría el rumor por la oficina. Para mañana, todos sabrían. De pronto, alguien llamó a la puerta. Linda se secó las lágrimas con el puño del pantalón e intentó recomponerse. «Adelante», llamó, esforzándose por sonar normal. Entró Melissa, la secretaria de Steven. Siempre segura de sí misma, pero ahora lucía descolocada. Se detuvo en la entrada con unos papeles en la mano. «Linda», comenzó con voz trémula, «el jefe pidió que te entregara». Melissa colocó los documentos sobre el escritorio con gesto compasivo. «¿Qué es esto?», preguntó Linda, aunque el semblante de la secretaria ya lo decía todo. «Te han despedido», dijo Melissa en voz baja. «Lo siento, Linda». Linda tomó los papeles con manos temblorosas. Era la carta de despido. Redactada de manera burocrática, por infracción del reglamento y conducta inapropiada. Steven ni siquiera había renunciado a mancharla. «Entendido», susurró. Por supuesto, no podía dejarlo pasar. «Linda», Melissa se inclinó hacia ella, «si necesitas ayuda. Puedo darte una recomendación personal, contarle a otros empleadores lo buena profesional que eres». «Gracias», Linda sonrió a través de las lágrimas. «Eres muy amable». Melissa se marchó, dejándola sola con los papeles. Linda los revisó varias veces, sin creer lo que estaba pasando. Steven no solo la había despedido, sino que había dañado su reputación. No había alternativa, debía recoger sus cosas. Tomó una caja de su cajón y empezó a empacar sus efectos personales, la taza preferida, su agenda, sus bolígrafos. Cada objeto le recordaba años de carrera en esa oficina. Cuando acabó, salió con la caja. En el pasillo se topó con Choe. La joven parecía desconcertada, con los ojos rojos de tanto llorar. «Linda», la detuvo Choe, «necesito hablar contigo». «¿De qué?», respondió ella con voz cansada. «Tú conseguiste lo que querías». «Perdona», susurró Choe. «Yo no sabía, creí que solo estaba celosa». «¿Celosa?». Linda se rió con amargura. «¿De un tipo como ese?». «Choe, intenté advertirte, pero no quisiste escuchar». «Lo sé», bajó la mirada Choe. «Fui una tonta. Pero entiéndeme, necesito este trabajo. No puedo permitirme». «¿Así que estabas dispuesta a acostarte con el jefe?». La interrumpió Linda. Choe enrojeció. «No es tan sencillo. No lo comprendes». «Te entiendo más de lo que crees», dijo Linda, reposicionando la caja en sus manos. «Pero el resultado siempre es el mismo». «Lo siento, Linda», susurró casi Choe. «No quise que acabara así». Linda la miró con atención. En sus ojos ya no había malicia, sino un genuino arrepentimiento. Tal vez Choe realmente comprendía el juego en el que había estado metida. «Nada personal», dijo Linda en voz baja. «Simplemente al jefe le hacen falta empleadas más jóvenes». Con esas palabras, atravesó junto a Choe el pasillo hacia la salida de la oficina. Dejaba atrás años de trabajo, una carrera, estabilidad. Delante, un futuro incierto. Pero, curiosamente, Linda no sentía desesperación. Al contrario, una sensación de libertad se asentaba en su pecho. Finalmente, se liberaba de un entorno tóxico y de alguien que le había causado tanto daño. Afuera, respiró hondo ese aire fresco. Había muchas incógnitas por delante, pero sabía que saldría adelante. Sí, lo haría. Ya en casa, dejó caer la caja de sus cosas junto a la puerta y se desplomó en el sofá.
El silencio en el apartamento era abrumador, una y otra vez pasaba por su mente la jornada, el despido, el escándalo, las miradas en la oficina, un ovillo doloroso en su interior. Se quedó inmóvil, con la mirada fija en un punto, hasta que la luz del día empezó a desvanecerse. Entonces supo que no podía quedarse sola consigo misma. Necesitaba hablar, desahogarse, vaciar el alma. La primera persona que le vino a la mente fue Mónica, su mejor amiga desde los tiempos de la universidad. Habían compartido todo, primeros amores, bodas, divorcios, éxitos y fracasos profesionales. Si alguien podía entenderla en esta situación, esa era Mónica. Consiguió su teléfono y marcó un número familiar. Los tonos de llamada parecieron infinitos. «Hola, Linda», oyó la voz animada de su amiga. «¿Qué tal? Hace tiempo que no llamas». «Mónica», su voz temblaba, «necesito verte. Urgentemente». El tono cambió en un segundo. «¿Qué pasa? ¿Estás llorando?» «No, bueno, sí», sollozó Linda. «Hay un desastre total, Mon. No sé qué hacer». «¿Dónde estás?» «En casa. Pero no puedo quedarme aquí. Necesito salir, despejarme». «Entiendo», dijo Mónica con calma. «¿Nos vemos en Tropicana? ¿Recuerdas ese bar donde celebramos tu ascenso?» «Sí, lo recuerdo». «¿A qué hora?» «Dentro de una hora». «¿Estarás a tiempo?» «Sí, llegaré», dijo Linda y sintió como la tensión disminuía. «Gracias, Mon. Eres una amiga de verdad». No me agradezcas todavía», bromeó Mónica. «Primero, cuéntame qué pasó». «Nos vemos en una hora». Linda colgó y fue al baño a repasar su imagen. En el espejo aparecía una mujer con los ojos rojos por el llanto y el pelo hecho un desastre. Tenía que al menos parecer digna. Una ducha caliente la relajó. Un maquillaje ligero tapó las lágrimas. Eligió un vestido azul oscuro, apropiado pero nada fúnebre. Quería lucir bien pese a todo. Tropicana la recibió con luz tenue y ya suave. Un ambiente acogedor, sillones de cuero y mesas de madera oscura. Perfecto para hablar sin sentirse expuestas. Mónica ya estaba en una esquina, mirando el reloj de vez en cuando. Al verla, se levantó de un salto y la abrazó con fuerza. «Dios mío, estás hecha polvo», exclamó. «¿Qué ha pasado?» «Primero, un trago», respondió Linda agotada, hundiéndose en el sillón. «Luego, te lo cuento todo». Mónica llamó al camarero, un chico de barba bien arreglada y sonrisa amable. «¿Qué desean?», preguntó, empuñando su libreta. «2 Cosmopolitan, por favor», pidió Mónica sin apartar la vista de Linda. «Que no sean flojos». «Quizá algo más fuerte, un Long Island», propuso Linda. «Ya sabes que no soporto el alcohol fuerte», rió Mónica. «Pero si necesitas algo potente, tráeme un Cosmopolitan también». El camarero tomó nota. 2 Cosmopolitan. ¿Algo para picar? «Tabla de quesos y frutas», solicitó Mónica. «Y frutos secos». El camarero se retiró y Mónica se recostó, preparándose para escuchar. «Cuéntalo todo», demandó. Linda suspiró hondo. «Me despidieron hoy». «¿Qué?». Mónica saltó en su asiento. «¿Cómo? ¿Por qué? ¿Recuerdas a Steven? ¿Tu jefe?». Su rostro se ensombreció. «Sí, el casado con el que estabas liada». «Exactamente él», bajó la mirada. Y esto se puso peor de lo que imaginaba. El camarero llegó con los tragos. Linda bebió un buen sorbo. El alcohol le quemó la garganta, pero continuó hablando. «Te recuerdo que llegó una compañera nueva, Chloe. La rubia que, según tú, hacía ojitos a todo el mundo». «Esa misma», contestó Linda con amargura.
Resulta que estaba dirigida específicamente a mi ex amante. No me digas. Sí, escupió ella. Steven la cambió por ella. Y lo peor es que usó las mismas tácticas, las mismas palabras. 2 Cosmopolitan más, pidió Mónica al camarero. Y que estén bien cargados. Unos días la vi merodear cerca de su despacho, prosiguió Linda. Ella entraba y salía horas. Y yo me volvía loca de celos y rabia. ¿Y no pensaste en dejarlo pasar?, preguntó Mónica con delicadeza. Al fin y al cabo, ya os habíais separado. ¿Separados? Linda soltó una risa histérica. Él me desechó como un juguete viejo. Ahora coge uno nuevo y repite la jugada. Mónica puso la mano sobre la de su amiga y la miró con ternura. Entiendo tu dolor. Pero, ¿qué podías hacer? No aguanté más, contestó Linda al camarero que traía los tragos. Hoy irrumpí en su despacho. ¿Qué viste?, intervino Mónica, bajando la voz. Estaba ella, sentada en su regazo. Linda hablaba en voz alta, atrayendo miradas de otros clientes. Él la besaba en el cuello, la abrazaba, igual que a mí. Tranquila, susurró Mónica, posando una mano sobre el brazo de su amiga. Aquí hay gente. ¿Y luego qué pasó? Luego ya no pude soportarlo. Le dije todo lo que pensaba. Y después, Linda guardó silencio, sorbiendo su cóctel. ¿Y después? Después le di una bofetada. ¿Qué hiciste? Mónica casi se atragantó. ¿Le pegaste a tu jefe? Imagínate. Linda sintió como el alcohol empezaba a hacer efecto y le soltaba la lengua. Solo imagina qué idiota resultó ser. Me usó, luego me dejó, y ahora está haciendo lo mismo con otra. Amiga, Mónica negó con la cabeza, te advertí que no te metieras con un hombre casado. Y menos si es tu jefe. Lo sé, dijo Linda con un gesto de mano. Tenías razón. Pero entonces pensé que era amor de verdad, que estábamos hechos el uno para el otro. ¿Y qué dijo él después de que le pegaste? Nada especial. Supongo que estaba en shock. Yo salí corriendo. Y luego, Linda dio otro trago. Después vino su secretaria y me trajo la notificación de despido. ¿Por qué? ¿Oficialmente por qué te despidieron? Por violar la disciplina laboral y por conducta inapropiada, citó Linda. ¿Ves qué hábil? Se protegió a sí mismo y me culpó a mí. Hijo de puta, maldijo Mónica. Perdona la expresión, pero no hay otra manera de decirlo. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Linda ya estaba bastante ebria y le costaba hablar. Hace unos días rechacé a un buen chico y ahora estoy aquí, sin trabajo y borracha. ¡Qué tonta! Se sorprendió Mónica. ¿Qué esperabas al meterte con un jefe casado? ¿Y quién es ese chico? ¿Lo conozco? Linda se concentró para responder. Trabaja en informática en nuestra empresa. ¿Cómo se llama? Cuéntame de él. Adrián, sonrió Linda recordándolo. Muy amable, inteligente. Me invitó a un restaurante y yo, me negué. Dije que estaba ocupada. Pero en realidad estabas esperando a tu jefe casado, concluyó Mónica. Exacto, Linda dio otro trago y sintió que la cabeza le daba vueltas. ¡Qué idiota soy, Mon! Bueno, idiota o no, aprendiste la lección, comentó la amiga filosóficamente. Entonces, quizás deberías intentar volver con él. ¿A quién? No entendió Linda. A ese Adrián. Rió Mónica. Quizás aún no es tarde para arreglar las cosas. ¿Tú crees? Linda se animó. ¿Pero cómo? Ya no trabajo en esa empresa. Y seguro que está molesto. Oye, ¿tienes su número o su perfil en redes sociales? Sí, en el mensajero corporativo. Linda rebuscó en su bolso por el teléfono. Pero seguro que ya me bloquearon el acceso.
Intenta, insistió Mónica. A lo mejor aún no lo han hecho. Linda abrió la app y se sorprendió. Funciona. Seguro que mañana lo bloquean, pero hoy se olvidaron. Perfecto. Mónica se acercó. Mándale un mensaje. ¿Qué le escribo? Dudó Linda. Hola, te rechacé pero ahora cambié de opinión. Claro que no. Mónica puso los ojos en blanco. Escribe algo neutral. Pregúntale cómo está, di que has pensado en él. Mon, estoy borracha. Protestó Linda. ¿Y si escribo algo inapropiado? Entonces no escribas ahora, estuvo de acuerdo Mónica. Pero guarda su contacto. Mañana con la cabeza fría decides qué hacer. Linda anotó obedientemente el número de Adrián en su teléfono personal y pidió más cócteles. El alcohol ayudaba a olvidar, a ahogar el dolor y la humillación que había sentido ese día. ¿Sabes, Mon? Dijo cuando trajeron la siguiente ronda, tal vez sea para mejor. Quizás es hora de empezar una vida nueva. Por supuesto que sí. Apoyó la amiga, aunque ya le costaba hablar. Eres joven, bonita, inteligente. Encontrarás otro trabajo, otro hombre. Otro trabajo, dijo Linda alargando la voz, ¿y si Steven me da una mala recomendación? ¿Y si todos los empleadores piensan que soy conflictiva? No lo harán. Dijo Mónica con firmeza. Y si lo hacen, encontraremos una solución. Tengo contactos en recursos humanos. Eres tan buena, Linda casi lloró, gracias por escucharme. De nada. Mónica abrazó a su amiga. ¿Cuántos años llevamos siendo amigas? Siempre nos apoyamos. Pasaron la noche en el bar, pidiendo cóctel tras cóctel. Linda le contó a Mónica todos los detalles de su relación con Steven y Mónica escuchaba, comentando y apoyándola. ¿Recuerdas? Dijo Linda cuando ya estaban bastante ebrias, cuando te conté que él prometió dejar a su esposa. Sí, asintió Mónica, y te dije que todo era mentira. Tenías razón. Linda levantó su copa. Brindemos porque por fin abrí los ojos. Brindemos. Dijo Mónica. Y porque el próximo hombre sea soltero y decente. Por los solteros y decentes. Linda chocó su copa con la de Mónica y bebió de un trago lo que quedaba de su cóctel. Cuando decidieron irse, ya pasaba la medianoche. Ambas apenas podían mantenerse en pie y tuvieron que pedir un taxi. ¿Cómo llegarás a casa?, preguntó Mónica cuando salieron del bar. Pediré un taxi. Linda trataba de concentrarse en la pantalla, pero las letras se le movían. Déjame llamar yo, ofreció Mónica tomando el teléfono. Seguro que no das en las teclas. Mientras esperaban el auto, Linda dijo de repente. Mon, ¿y si le escribo a Adrián? Escríbele, apoyó Mónica, pero mañana, con la cabeza clara. Está bien, aceptó Linda, mañana escribiré. El taxi llegó rápido. Mónica acompañó a su amiga hasta el auto, se aseguró de que el conductor entendiera la dirección y le hizo un gesto de despedida. Cuídate, gritó. Y llámame mañana. El viaje a casa fue como en una neblina. Linda solo recordó pagar al conductor y subir las escaleras agarrándose del pasamanos. En el apartamento cayó sobre la cama sin quitarse el vestido ni desmaquillarse. Por la mañana Linda se despertó con la sensación de que un camión le había pasado por encima. La luz del sol que entraba por las ventanas sin cortinas le parecía insoportablemente brillante. Gimió y trató de levantarse, pero enseguida sintió náuseas. Dios mío, susurró sentándose al borde de la cama y abrazándose la cabeza, ¿para qué me emborraché tanto? Los recuerdos de la noche anterior volvieron poco a poco. El bar, los cócteles, la charla con Mónica y algo sobre ese chico, Adrián. Parece que había anotado su número. Por ahora Linda se sentía demasiado mal para pensar en hombres o nuevas relaciones. Necesitaba recuperarse, ducharse, tomar café y ordenar el desastre que se había vuelto su vida.
Linda estaba en la ventana de su apartamento, sosteniendo en las manos una taza caliente de café. Afuera llovía suavemente, las gotas bajaban lentamente por el cristal como reflejando sus propias lágrimas que ya no podía contener. Habían pasado varios días desde que Steven salió de su vida, dejando solo un doloroso vacío y muchas preguntas sin respuesta. Basta, se dijo en voz baja, dejando la taza en el alféizar, hay que hacer algo. El teléfono sobre la mesa vibró por otra notificación de las redes sociales, pero Linda ni siquiera miró hacia él. Sabía que allí podrían estar fotos de Steven con otra persona, y eso era lo último que quería ver en ese momento. Los pensamientos revoloteaban en su cabeza como pájaros enjaulados. No tenía trabajo, sus amigos eran demasiado insistentes con sus consejos, y esta ciudad de repente le recordaba a Steven en cada esquina. Cada café, cada parque, cada calle guardaba recuerdos de sus paseos juntos, sus citas, sus planes para un futuro que nunca llegó. ¿Quizás debería irme de aquí por un tiempo?, dijo Linda en voz alta, y esa idea le pareció una salvación. Se acercó al escritorio y tomó el teléfono. Entre los contactos encontró a sus padres. Linda no les llamaba desde hacía varios meses, sumergida en su relación con Steven. Un sentimiento de culpa le punzó el corazón, visitarlos tampoco, siempre con excusas, trabajo, planes, cansancio. Los dedos de Linda temblaban al marcar el número. Los tonos sonaban interminables. ¿Hola? La voz cálida y conocida de su madre hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas otra vez. Mamá, soy yo, apenas logró decir Linda. Cariño. ¡Qué sorpresa tan agradable! ¿Cómo estás? Hablas un poco raro, la voz de la señora Dedes mostró preocupación al instante. Linda intentó recomponerse. No quería entristecer a su madre, así que decidió mentir. Mamá, me dieron vacaciones, su voz sonaba poco convincente incluso para ella misma. Voy a ir a visitarlos un par de semanas, si puedo. Claro, cariño, estaremos muy contentos. La alegría en la voz de su madre era sincera. Hace mucho que no te vemos. Papá justo preguntó ayer cuándo vendrías. ¿Y el trabajo? Vacaciones en plena temporada, es extraño. Todo está bien, mamá, solo, necesito descansar. Linda cerró los ojos, intentando controlar las emociones. Llegaré mañana mismo. Está bien, querida. Te esperamos. Prepararé tu tarta de manzana favorita, aunque su madre sonaba preocupada, no insistió en explicaciones. Después de la llamada, Linda sintió cierto alivio. La idea de que al día siguiente estaría en la casa de sus padres, donde todo era familiar y seguro, calentaba su alma. Allí no habría recuerdos de Steven, podría recuperarse. Comenzó a hacer la maleta con una prisa febril, como si temiera cambiar de opinión. Empacaba casi mecánicamente, jeans, suéteres, ropa interior, neceser. Al final, su mirada cayó sobre la foto de Steven en la mesita de noche. Su mano se extendió hacia ella, pero Linda la retiró bruscamente y se dio la vuelta. No, dijo con firmeza. Basta. A la mañana siguiente cargó la maleta en su coche y salió de la ciudad. En la radio sonaba una canción triste sobre una despedida, y Linda cambió rápidamente a las noticias. No quería nada que le recordara su propio dolor. El viaje al pueblo duraba unas 4 horas, y Linda decidió tomar un camino por el bosque, era un poco más corto y la naturaleza podría ayudarla a calmarse. Los árboles a ambos lados estaban vestidos con colores otoñales, las hojas ardían en amarillo y rojo, creando un cuadro increíblemente hermoso. A mitad del camino, cuando la carretera serpenteaba entre unos arbustos muy densos, Linda vio algo extraño adelante. Primero pensó que era un animal que había salido a la carretera, pero al fijarse mejor, comprendió que era una persona. Una niña pequeña. Una niña de unos 7 u 8 años estaba en medio del camino estrecho del bosque, con una chaqueta ligera y jeans, claramente poco apropiados para pasear por el bosque.
Su cabello oscuro estaba despeinado y su cara estaba llorosa. Linda frenó de golpe y salió del coche. Niña. ¿Qué te pasó, pequeñita? Corrió hacia ella y se agachó para estar a su altura. La niña la miraba asustada con grandes ojos marrones llenos de miedo y desesperación. ¿Te perdiste?, preguntó Linda suavemente, extendiendo la mano. La niña asintió y sollozó. ¿Cómo te llamas, Sol? Nora, susurró apenas la pequeña. Nora, qué nombre tan bonito, sonrió Linda, intentando hablar lo más tranquila y tierna posible. ¿Dónde vives? ¿Está lejos de aquí? En el pueblo, Nora se secó la nariz con la manga. Donde la carretera gira hacia las casas grandes. Linda conocía ese pueblo, era exactamente a donde ella se dirigía. Destino, pensó. Nora, ¿qué haces sola en el bosque? Tomó la mano de la niña y la llevó hacia el coche. Aquí puede ser peligroso. Me escapé, admitió Nora subiendo al asiento delantero. Mis padres discutieron. Quieren divorciarse, y yo decidí huir. El corazón de Linda se encogió. Esa niña pequeña también atravesaba una tragedia familiar, solo que, a diferencia de Linda adulta, ella actuaba con ingenuidad infantil. Entiendo, dijo Linda mientras arrancaba el coche. ¿Y por qué crees que huir ayudará? Vi en una película que a una niña también le divorciaron los padres, ella se escapó y mientras la buscaban, ellos se reconciliaron, explicó Nora abrochándose el cinturón. Pensé que mis padres podrían hacer lo mismo. Linda negó con la cabeza. La lógica infantil era a la vez conmovedora y aterradora. Nora, ¿sabes lo preocupados que están tus padres? Dijo mientras salía a la carretera. Seguro te están buscando por todo el área. No les importa, se encogió de hombros la niña con una amargura tan adulta que Linda se estremeció. Siempre están ocupados. Mi mamá llora, mi papá grita, y no tienen tiempo para mí. Estoy segura de que no es así, trató de consolarla Linda. Tus padres pueden pelear, pero eso no significa que no te quieran. Nora guardó silencio, mirando por la ventana. Linda sentía como el corazón de la niña se rompía por un dolor que no entendía del todo. Esa situación le recordó su propia infancia, aunque sus padres nunca quisieron divorciarse, también tuvieron tiempos difíciles. Media hora después necesitaron llenar el tanque. Linda paró en una gasolinera pequeña en las afueras del pueblo. El gasolinero, un hombre de unos 50 años, con cara bronceada y bigote, se acercó al coche. Al ver a Nora, palideció de repente y sus manos temblaron. Salgan con cuidado del coche, susurró inclinándose hacia la ventana. Esa niña es la hija del señor Ramírez. ¿Y qué? Se sorprendió Linda sin entender el problema. ¿Quién es ese tal Ramírez? El gasolinero miró nervioso alrededor. Salga del coche, le contaré todo, insistió. Linda salió con desgana. El gasolinero la agarró de la mano y la apartó del coche, hacia un lado. ¿De verdad no sabe quién es el señor Ramírez? La miraba con asombro increíble. No lo sé, reconoció Linda. No he estado aquí en 10 años. ¿Es una celebridad? Es un capo local, bajó la voz a un susurro. Controla toda la zona. Y lleva 2 días buscando a su hija por todo el distrito. Movió a toda su gente. ¿Y si se entera? Se cayó al oír el rugido de potentes motores. 2 todoterrenos negros con lunas polarizadas se acercaban a la gasolinera. Eso es todo, exhaló el gasolinero, retrocediendo. ¿Qué todo? Preguntó Linda, dándose vuelta. Los todoterrenos pararon justo frente a la gasolinera. Gao primero bajó un hombre de unos 40 años, alto, de hombros anchos, vestido con un traje negro caro. Su rostro era severo y sus ojos fríos como el hielo. Lo seguían 2 guardaespaldas, verdaderos matones con gafas oscuras. Papá.
Gritó Nora feliz al ver al hombre y salió corriendo del coche de Linda. Ramírez levantó a su hija en brazos y por un momento su cara dura se suavizó. La abrazó, cerrando los ojos. Nora, mi pequeña, susurró él. Nos asustaste mucho. Pero en un segundo su mirada se dirigió hacia Linda. Asintió a sus hombres y ellos de inmediato la agarraron por las manos. Suéltenme, gritó Linda, tratando de zafarse. ¿Qué están haciendo? No he hecho nada malo. Pero nadie prestaba atención a sus súplicas. Los tipos la arrastraron hacia una de las camionetas todoterreno y la empujaron al asiento trasero. Uno se sentó junto a ella, otro en el asiento delantero al lado del conductor. ¿A dónde me llevan? ¿Quiénes son ustedes? La voz de Linda temblaba de miedo. Nunca en su vida había estado en una situación así. Exijo una explicación. Solo hubo silencio. Los hombres permanecían callados, como estatuas de piedra. Linda vio por el espejo lateral que un segundo todoterreno lo seguía, en el que claramente iban Ramírez con su hija. Los vehículos recorrieron unos 15 minutos por caminos rurales serpenteantes hasta que se detuvieron frente a una gran casa rodeada por una cerca alta. Era una verdadera finca, una mansión de 2 pisos con un jardín cuidado y varias construcciones auxiliares. Uno de los guardaespaldas salió del auto y abrió la puerta para Ramírez. Él se acercó al vehículo donde estaba Linda y miró por la ventana abierta. Su rostro era inexpresivo. Tu hija dijo que la encontraste en el bosque, dijo secamente, mirando fijamente a Linda. Sí, asintió ella, tratando de hablar lo más calmadamente posible, aunque el corazón le latía con fuerza. Decidí cortar camino y tomé la ruta por el bosque. Allí vi a Nora. Le ofrecí llevarla a casa. No hice nada malo. ¿No eres local?, preguntó Ramírez, continuando con la inspección de su rostro. Antes vivía aquí, y ahora voy, o mejor dicho, iba a casa de mis padres, respondió Linda. Todavía se notaba el miedo en sus ojos, pero poco a poco se mezclaba con indignación. Y además, no tienen derecho a retenerme. Esto es secuestro. No te hagas la víctima. Siseó Ramírez, entrecerrando los ojos. Estás asustando a la niña. Linda se giró y vio que Nora estaba junto al otro vehículo, observando con preocupación lo que ocurría. La niña claramente estaba preocupada por ella. Escuchen, dijo Linda con valentía, Nora huyó para reconciliarlos con su esposa. En lugar de retenerme aquí, deberían ocuparse de sus asuntos personales. La niña está sufriendo. El rostro de Ramírez se oscureció. Rápidamente metió la mano en el auto, agarró a Linda por la barbilla y la acercó a sí mismo. ¿Y tú quién eres para darme órdenes?, susurró tan bajo que solo ella pudo oírlo. Me duele. Lágrimas de dolor físico y humillación brotaron en los ojos de Linda. ¿O así me agradecen por haber encontrado a su hija? En ese momento el teléfono en su bolso comenzó a sonar. La melodía rompió el tenso silencio. Uno de los matones sacó el teléfono del bolso de Linda y se lo mostró a Ramírez. En la pantalla apareció la foto de una mujer de mediana edad sonriente con la inscripción, Mamá. Señor Ramírez, la llaman, dijo el guardaespaldas. Ramírez miró detenidamente la foto, y su expresión cambió radicalmente. La severidad se transformó en sorpresa y luego en algo parecido a la vergüenza. ¿Entonces eres la hija de la señora Deves?, preguntó con un tono completamente diferente. Sí, sollozó Linda, sin entender qué pasaba. Ramírez le devolvió el teléfono en silencio y dio un paso atrás. Perdona, dijo, y en su voz por primera vez se escucharon notas de sincero arrepentimiento, hubo un malentendido. Se volvió hacia sus hombres. Chicos, llévenla al coche y acompáñenla hasta la casa. Que no se le caiga un solo cabello. ¿Entendido? Entendido, jefe, asintieron los guardaespaldas. Linda se quedó sentada en el auto, sin creer aún lo que ocurría.
¿Cómo podía su madre conocer a ese hombre peligroso? ¿Y por qué mencionar el nombre de la señora Dedes había cambiado tanto su comportamiento? Ramírez volvió a acercarse al vehículo. Perdona otra vez por el malentendido. Saluda a tu madre de parte de Carlos, dijo casi amigablemente, y gracias por traer a mi hija a casa sana y salva. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la casa, tomando de la mano a Nora. La niña se volvió y saludó a Linda con la mano. Los guardaespaldas llevaron a Linda de regreso a la estación de servicio donde la esperaba su coche. Durante todo el camino hacia la casa de sus padres, un todoterreno negro la siguió, aparentemente cumpliendo la orden de Ramírez de escoltarla. Cuando Linda finalmente llegó a la casa de sus padres, una pequeña casa acogedora con un jardín delantero y manzanos en el patio, su corazón seguía latiendo rápido por el estrés vivido. En la puerta ya estaba su madre, atraída por el ruido de los autos. Linda, mi niña. La señora Dedes abrazó a su hija, pero enseguida se apartó al ver el todoterreno negro. ¿Por qué te acompañan los hombres de Ramírez? Mamá, Linda la miró sorprendida. Me pregunto cómo conoces a ese líder local. La señora Dedes se rió, con esa risa que Linda recordaba de su infancia. Él fue mi alumno, dijo la madre, saludando con la mano a los hombres del auto, Carlos Ramírez. Un estudiante flojo, desobediente, que peleaba con sus compañeros. Y ahora, dicen que mantiene aterrorizado a todo el pueblo. Así da vueltas la vida. Linda se quedó con la boca abierta de asombro. Ese hombre duro y peligroso había sido alguna vez un alumno normal al que su madre enseñaba matemáticas o ruso. Por la noche, toda la familia se reunió para cenar. El padre, el señor Dedes, un maestro de historia jubilado, escuchó atentamente la historia de su hija sobre la aventura con Ramírez. Mañana iré con ese Ramírez y lo arreglaré, dijo con enojo, apretando los puños. ¿Cómo se atrevió a intimidarte? Papá, mejor no te metas con él. Linda puso la mano sobre el hombro de su padre, ya todo terminó bien. Y además, se disculpó. Pero igual está mal, insistió el padre, no se puede intimidar a la gente así. John, déjalo ya, intervino la señora Dedes, Carlos siempre fue impulsivo. Lo importante es que Linda está bien. ¿Vas a quedarte con nosotros mucho tiempo? Preguntó la madre cambiando de tema. Unas semanas, sonrió Linda, sintiéndose por primera vez en el día realmente segura. ¿Pasó algo? Su madre observaba el rostro de su hija con la mirada maternal que siempre veía más de lo que se quería mostrar. No, todo está bien. Solo me dieron vacaciones, repitió Linda su mentira, pero su voz tembló. ¿O rompiste con tu amado? Entrecerró los ojos la madre, intentando leer sus pensamientos. Linda suspiró. Su madre siempre era demasiado perspicaz. Sí, mamá, como siempre tienes razón, confesó, mejor no hablemos de eso ahora. Claro, cariño, la madre le tomó la mano, me contarás cuando estés lista. Esa noche Linda no pudo dormir mucho, repasando en su cabeza los eventos del día. Era extraño cómo un encuentro casual en el bosque podía cambiar tanto el día. Y aún más extraño pensar que ese temible Ramírez alguna vez se sentó en el pupitre en la clase de su madre. Pero lo más importante era que por primera vez en muchos días no pensaba en Steven. La conmoción emocional del encuentro con Ramírez parecía haber relegado el dolor de la separación a un segundo plano. Quizás este viaje a casa realmente había sido la decisión correcta. Y al día siguiente, Ramírez vino personalmente a Linda con un enorme ramo de flores para disculparse. Dijo que a su hija Nora le había gustado Linda y que querían verla como niñera. La mujer no planeaba regresar a la ciudad por ahora, así que aceptó la propuesta. Y con el tiempo incluso trasladó todas sus cosas al pueblo y se quedó a vivir allí.